Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos, como siempre, aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Bueno, les digo que sigo fascinada con el Espíritu Santo y el tema de hoy es Espíritu Santo, Espíritu de humildad. Y les cuento que tengo un nuevo libro del Papa Benedicto XVI que se llama Espíritu Santo en Pentecostés, que son muchas de sus homilías e intervenciones sobre el tema del Espíritu Santo. Entonces el tema de hoy es ese, el Espíritu Santo, Espíritu de humildad, y vamos a estar leyendo juntos este libro de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, sobre el Espíritu Santo. Creo que comprender la persona del Espíritu Santo es absolutamente fundamental en nuestra fe, porque en la fe católica todo es compartido. No existe el individuo separado. La persona, la palabra persona, que es tan fundamental en el cristianismo, quiere decir relación. Y el Espíritu Santo es el que une al Padre y el Hijo en una sola persona, en un solo Dios. Y fíjense que dentro de nosotros existe esa multiplicidad natural que no es fruto de ningún trauma ni ningún problema mental, como lo quieren hacer ver nuestras facultades de psicología, no sé en sus países, pero por lo menos aquí en Colombia, uno escucha a los psicólogos todo el tiempo decir que estamos fragmentados. Entonces podríamos decir que entonces Dios está fragmentado, ¿no? Porque pues son tres y un solo Dios verdadero. Pero justamente esta multiplicidad, este ser relación, siempre relación. No existe el individuo y Dios no es un individuo. Dentro del corazón de Dios hay una relación de tres personas. Dentro de nosotros tenemos muchas estructuras que configuran mi personalidad. Eh, la Ana María que es programadora de la Radio María, la que es mamá, la que es terapeuta, eh, bueno, multiplicidad de Ana Marías adentro y una sola Ana María porque tenemos espíritu humano. El ser humano tiene espíritu que de alguna manera cohesiona toda esta multiplicidad que tenemos dentro y somos creados a imagen y semejanza de Dios y además llamados a ser parte de esta comunión trinitaria, convirtiéndonos en cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, con Cristo en la cabeza, es nuestra cabeza, es Cristo, y el Espíritu Santo da cohesión a todo este cuerpo donde todos somos miembros los unos de los otros. Este misterio del cuerpo de Cristo, que es un misterio tan paulino, pues es la médula del cristianismo y es la médula de la iglesia. La iglesia no es un templo al que vamos a recibir sacramentos. La iglesia es este cuerpo vivo donde cada uno de los miembros tenemos un rol, una misión, y no hay un miembro igual a otro, pero es un mismo espíritu, una misma fe. Entonces creo que comprender la figura, la persona del Espíritu Santo es fundamental, porque si no construimos un catolicismo muy de construirse a uno mismo, ¿no? Este monumento admirable que soy, llena de virtudes o virtudes o vicios que cumplen mandamientos, pero una cosa muy individualista, muy irreal, que nos carga de vergüenza, de culpa, por no ser individuos perfectamente formados, etcétera. Entonces se trata eh, de que comprendamos muy bien
la persona del Espíritu Santo, y por eso voy a pasarme un tiempo hablando de él. En este libro que les cuento, habla el Papa Benedicto de que la gracia de Pentecostés da respuesta a una pregunta que se ha convertido en nuestro tiempo casi en un problema de supervivencia. Y lo dice, ¿no? Pentecostés es la fiesta de la unión. Fíjense que en el fondo de todo, Cristo mismo quiere compartirnos sus méritos. María Santísima es la primera cristiana por eso, porque Cristo la reviste de sus propios méritos y por el Espíritu Santo ella es corredentora, ella es unida por medio del Espíritu Santo, siendo esposa del Espíritu Santo en toda esta redención y en la configuración de una nueva humanidad divinizada, que no solamente tiene espíritu humano, sino que el Espíritu Santo se convierte en alma de nuestra alma. Esas son palabras del Papa Benedicto. El Espíritu Santo es el alma de mi alma y me une con Dios y me diviniza. Entonces, Pentecostés es esto, es la fiesta católica por excelencia, la fiesta de la unión, de la comprensión, de la coexistencia de los hombres. Vivimos en una época en la que nos acercamos cada vez más. Fíjense cómo estamos en este momento cerca, aquí todos juntos, y las distancias en el mundo se diluyen por carecer casi de importancia. Y sin embargo, al mismo tiempo, el entendimiento entre las personas se hace siempre más complicado. ¿Mm? Eh, el primero, segundo y tercer mundo se enfrentan entre sí. Las generaciones se enfrentan entre sí. En la vida cotidiana nos damos cuenta de que la gente se vuelve cada vez más agresiva, más huraña e incómoda consigo misma, de que el entendimiento se hace cada vez más difícil. Fíjense que por dentro estamos enfrentados con nosotros mismos. Hemos creado este mundo en donde le tenemos miedo a ciertos estados mentales, preferimos ciertos estados mentales a otros, vivimos como con esa laceración interna, siempre queriendo ser otras personas y siempre queriendo ser como es otro o queriendo que los demás sean como nosotros, es decir, siempre en esta lucha agresiva, en esta lucha huraña, ¿no? Incómodos con nosotros mismos. Y cuando estamos incómodos con nosotros mismos, estamos también incómodos con los demás. Dime qué tan incómoda estás con tu pareja y te diré qué tan incómoda estás contigo mismo. Dime qué tan incómodo te sientes con tus hijos y te diré qué tan incómodo estás contigo mismo. Entonces el Espíritu Santo es este don que viene a realmente sanar toda esta división. Entonces pregunta al Papa, ¿cómo lograr esa unidad que tanto necesitamos? Es que estamos hechos para la unidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estábamos unidos con Dios. Y el pecado es eso. El pecado es desunión, es división, es aislamiento, es soledad, es conflicto. ¿Y de dónde viene el hecho de que estemos tan enfrentados? Me gusta mucho la pedagogía del Papa, ¿no? Porque siempre nos lleva como a conocer, no simplemente decir, ay, qué malo que estás enfrentado, ve y te confiesas y ya. No, trata de entender qué es lo que nos pasa, por qué estamos tan enfrentados. Las narraciones pentecostales de la Sagrada Escritura dejan entrever el antecedente de la historia milenaria sobre la construcción de la torre babilónica. Fíjense también esto, qué pena que está haciendo constantes interrupciones, pero el solo juzgarnos nos enfrenta con nosotros mismos y no nos abre a la sanación y al remedio. Entonces, fíjense cómo siempre el Papa nos lleva
a comprender por qué estamos enfrentados, para realmente tener, al tener el diagnóstico, podernos abrir a una verdadera cura. Nosotros los seres humanos vivimos en juicio, combate, juicio, rechazo, combate. Estás dividido con tu hijo, entonces enjuíciate y critícate. ¿Y cómo es posible? Y qué horror. Pero no nos abre el juicio, el rechazo y el combate, ni dentro de nosotros mismos a ver qué nos pasa, ni tampoco nos abre a tener curiosidad en los demás, sino que ya te das duro, ¿no? El juicio, el rechazo, el combate, entonces está uno ahí dándose duro, porque es que cómo es posible, es que soy pecador, es que no. Y no, el cristianismo te lleva a estos diagnósticos fundamentales. El catecismo de la Iglesia Católica nos da, los invito a leerlo, porque ahí está el diagnóstico. Si yo no tengo un buen diagnóstico, yo no tengo una buena cura. Y juzgar, rechazar y combatir no es un diagnóstico. Es un juicio moral que no nos lleva a nada, sino a sentirnos todavía peor y más rotos con nosotros mismos. Entonces, aquí está el Papa entrándonos en este diagnóstico, ¿no? La historia de aquel reino que había alcanzado tanto poder que la gente llegó a creer que no necesitaba de la ayuda de dioses lejanos, sino que era lo suficientemente poderosa para construir por sí misma un camino hacia el cielo, para incluso abrir por sí misma la puerta, para convertirse en dioses y para establecer la vida celestial. Entonces, fíjense este diagnóstico, ¿no? Vivimos en una época posmoderna en donde el ser humano cree que a punta de psicología eh, puede volverse lo suficientemente poderosa, que no me afecte, hay que ser fuerte. Entonces vivimos exiliando la tristeza, la fragilidad, la vulnerabilidad, todo eso que nos conecta, todo lo que hace parte de nuestro corazón, que es lo que realmente, el corazón es esa facultad unitiva. Podríamos decir que el Espíritu Santo es el corazón de la Trinidad, es el que une estos corazones del Padre y del Hijo en uno solo, los entrelaza. Entonces, el ser humano posmoderno, no sé si se han dado cuenta, pero a mi modo de ver, hemos exiliado el corazón. El amor está pasado de moda. Aquí lo que hay que hacer es formarse, ser unos súper profesionales. eh, y esa cosa de estar sintiendo y tener miedo o no sentirnos absolutamente autosuficientes, independientes. Queremos que los niños sean independientes desde el año cuando los mandamos al jardín y tienen que no llorar, porque si no son unos malcriaditos que están demasiado apegados a la mamá, y entonces hay que hacer que duerman en sus propias cunitas, porque es que el mundo es difícil y tienen que acostumbrarse. Qué agresividad, qué cosa tan terrible. El ser humano que quiere ser poderoso, hay que ser fuerte. Ser fuerte para el otro es no sentir. Entonces tenemos fobia a nuestro corazón y se va volviendo de piedra, de piedra, de piedra. Y entonces sucede algo extraño, dice el Papa Benedicto. Mientras van construyendo juntos de este modo, de repente comienzan a construir los unos contra los otros. Y mientras intentan ser dioses, tengo que tener la razón, ¿no? Mientras intentan ser dioses, corren el peligro de no ser siquiera hombres, porque se desmorona la habilidad del entendimiento mutuo. Y aquí voy a contarles una historia. Nos vamos a demorar un poquito en este tema y bueno, me disculparán tantos comentarios.
Esto es bien importante, esto de que se desmorona la habilidad del entendimiento mutuo. Estamos tratando de intentar ser dioses y comenzamos a construir los unos contra los otros. Es que en esta construcción de este puente hasta el cielo, donde el ser humano quiere ser poderoso y donde empieza a exiliar el corazón, porque ser fuerte, que es una carga tan terrible, yo que trabajo pues, con varias personas en terapia de Colombia, veo que ese cuentico de que hay que ser fuerte, cómo nos hace de daño. Entonces nos sentimos avergonzados de sentirnos tristes, de tener miedo, de no ser autosuficientes, que es justamente el espíritu de humildad. O sea, si algo es Cristo, es que es humilde y Cristo depende del Padre, no es autosuficiente. Dentro de Dios no hay autosuficiencia, no hay individualismo, no hay construcción de mí por mí misma. El Padre, pues el Cristo es palabra y la palabra es pronunciada por alguien, ya empecemos con eso. Entonces, fíjense cómo el pecado es esta cosa de construirme a mí mismo, y entonces cuando lo que quiero es construirme a mí, ser como Dios, empiezo a construir contra los demás. Y mientras intentamos ser dioses, corremos el peligro de no ser siquiera hombres, porque se desmorona la habilidad del entendimiento mutuo. Miren, mi hijo está en clase 8, que es como segundo de bachillerato en nuestra época. Y claro, cuando entran en la pubertad, pues los jovencitos empieza este cambio mental de ahora soy yo, ¿verdad? Antes el niño es como una esponja que absorbe de todo, pero en la pubertad empieza esa limpieza cerebral en donde se empieza a especializar el cerebro y la persona empieza como a cerrar las fronteras y a crear su propio país. Y esto trae un montón de dificultades, y obviamente los niños entran, esas clases de primero bachillerato, segundo bachillerato, pues admiro mucho a los profesores porque, wow. Entonces empezaron a tener muchas dificultades el grupo de mi hijo y empezaron a tener que hacer una cantidad de intervenciones, eh, pues dedicadas a eso, al entendimiento mutuo, a convivir con el que es diferente. No, mi hijo, por ejemplo, tiene adecuaciones especiales por cuestiones neurológicas y a veces los mismos profesores no entienden del desarrollo humano, no entienden. Por ejemplo, una profesora me manda un mensaje diciendo, su hijo te molesta cuando le llamo la atención. Y yo decía, ¿quién en este mundo no se molesta cuando le llaman la atención? ¿Y qué más que una persona, un preadolescente? Pues claro que se va a molestar cuando le llaman la atención, porque primero tienes que tener un puente, un vínculo con una persona para que estando del mismo equipo yo te pueda, desde ese vínculo positivo, yo te pueda dar una retroalimentación de algo que no estás haciendo. Pero nos dedicamos a golpearnos para ser perfectos, ¿no? Entonces yo, sin vincularme contigo, sin entendimiento, sin curiosidad de ver por qué estás haciendo lo que estás haciendo, yo desde fuera me creo con el derecho de decirle al otro cómo está de mal construida su torre. Entonces le lanzo la lanza y espero que además el otro me lo agradezca, y más un adolescente, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué le damos valor moral a nuestros estados mentales? O sea, el estar molesto o no estar molesto no es una acción, es un estado mental. Pero como tenemos que ser perfectos hasta en nuestros estados mentales, entonces nos parece que es malo tener un estado mental de molestia porque alguien sin vincularse conmigo me lance un dardo, ¿no? Entonces ahí les empiezo a decir un poco cómo esta cosa de construirnos como dioses sin conectarnos los unos con los otros nos hacen ni siquiera ser seres humanos. Entonces la profesora me decía,
Y más te vale hablar con él porque si no lo voy a mandar a convivencia. O sea, mandar a una persona a disciplinarla porque tiene un estado mental de molestia. Es muy diferente si yo estoy molesta y empiezo a insultarte, porque ahí ya estoy entregándome en manos de mi molestia. Pero si yo estoy molesta o estoy triste o estoy contenta o siento asco eso es un estado mental que no es sino simplemente eso. Un estado mental no tiene valor moral, pero mire, la gente se confiesa de sentirse desesperanzada porque es un pecado, ¿no? Y ahí es donde empieza esta cosa de que queremos ser como dioses. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? No sé, estar como en un estado así donde yo estoy todo el día así, divina, siento todo bonito, me siento tan querida. Por Dios, ¿cuántas horas o minutos del día puede estar en un estado uno como budista? Porque eso es como un estado así como de budismo, que además es una religión atea, donde solamente es la religión de los estados mentales, ¿no? Entonces, estar calmado es ser buen cristiano y estar molesto es pecado. ¿Me explico? Entonces, cuando queremos ser como dioses, corremos el peligro de dejar de ser seres humanos. Y estamos castigando a los demás. O sea, cuando uno tiene un adolescente, lo que tiene uno es que decir, mira, mijito, te voy a llamar la atención y no te va a gustar. Y eso hay que aceptar el estado mental de que no te va a gustar. O que me voy a volver perfeccionista y voy a querer que el otro sea, que construya una torre de perfección con un estado mental, quién sabe cómo sacado de la manga. Y por eso nos golpeamos, porque ni siquiera nos sentimos molestos e incómodos con nuestros propios estados mentales. La pobre profesora seguro está contra ella cuando se siente molesta. Entonces no puede soportar que una adolescente se siente y lo quiere mandar a convivencia porque se siente molesto, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí el cuento. Entonces nos reunimos con las mamás del grupo del colegio de mi hijo y empieza el lectivo y empiezan, ¿no? Es que en este salón se gasta demasiado tiempo las personas, esas intervenciones psicológicas para hablar de la convivencia y de las relaciones. Con tantas intervenciones y con tanto mal comportamiento de algunos niños que tienen adecuaciones especiales, porque además es que, claro, como nos estamos construyendo como dioses, entonces el niño que tiene adecuaciones especiales es de peor raza que mi hija que no tiene adecuaciones especiales y que se puede concentrar y que es tan buena estudiante. Y entonces como hay niños que no se saben comportar tan perfectamente como mi hija, y miren lo que dicen, así textual, no dejan que mi hijo alcance su potencial, o sea, su potencial académico, porque qué interrumpidera de la clase de química y de la clase de matemáticas, o sea, la están interrumpiendo para que los niños tengan que aprender a relacionarse. Oigan, verídico, así como se los estoy contando. Entonces, fíjense cómo mando a mi hijo al colegio porque su único trabajo es aprender matemáticas y sacar la mejor nota. Pero si para eso tiene que pasar todo el día haciendo tareas sin relacionarse ni siquiera con sus papás, porque sus papás lo que quieren es que hagan las tareas y lo relacional no me ayuda a ser mejor matemático, pues no, pues no creo. Entre más disociada esté la persona del corazón, pues quizás más se puede concentrar. Y eso estamos creando. Disociación, disociación, disociación. Que entonces hay que ser fuerte y hay que ser bueno profesionalmente y tienes que rendir y claro, entonces como queremos es rendir académicamente, lo que queremos es que la razón es la que nos hace, porque claro, Descartes dijo al inicio del modernismo, pienso, luego existo.
No me relaciono, luego soy persona, sino pienso, luego existo. Entonces la razón la colocamos en el fundamento de nuestra bendita torrecita, ¿cierto? Y el otro es un obstáculo para que yo brille. Construimos los unos contra los otros. Y entonces vivimos en la cultura del premio individual. Entonces, la Orden de San Jorge y el premio a las mejores calificaciones, y no premiamos el cómo te estás relacionando contigo mismo, en cómo estás gestionando tu molestia, en si yo tengo paciencia para la molestia de mi adolescente o si me siento ofendida por ella, ¿cierto? Entonces, construimos y entre más tratamos de ser como dioses, más corremos el peligro de no ser siquiera hombres. Y además, todo esto que les cuento de que mis hijos no pueden brillar porque hay que interrumpir las clases para tratar estas cosas de segunda, que son las cuestiones relacionales, que es una pérdida de tiempo, diciéndolo con una rabia y con una agresividad, de verdad, como queriendo, quiten de mi vista estos niños que no son tan perfectos, me incomodan. Y es más, los padres de estos niños no deberían dejarlos estar en el colegio. Deberían hacerles unas pruebas psicológicas a los padres, a ver si se merecen estar en el colegio. Miren, todo esto que les estoy diciendo es verídico. Y decía, qué barbaridad el mundo, esta carga de individualismo, esta carga de racionalismo, este potencial humano como el potencial académico. Y lo que yo le decía a las psicólogas es, deberían poner una clase de relaciones humanas para que los niños tengan que sacar buena nota, a ver si les parece importante que cómo nos relacionamos los unos con los otros es el potencial humano por excelencia. Estar creado a imagen y semejanza de Dios es estar creado para tal comunión que somos una sola persona, que somos un solo Cristo y que somos miembros los unos de los otros. Y dice Pablo, San Pablo, por eso cuando a un miembro la pasa mal, los demás miembros las pasan mal. ¿Eso es lo que estamos viviendo? No. Aquí cuando un niño la pasa mal, es un indeseable que deberían echarlo del colegio, porque nos quita tiempo para brillar en matemáticas. ¿Y cómo somos nosotros? Cómo uno escucha a las parejas, ¿no? Es que yo no quiero, yo estoy contigo para tener paz y para estar tranquilo. Mira, si tú lo que quieres es tener paz y estar tranquilo, vete de monje, que no sé si además si te vas a estar tranquilo. Vete de budista al Tíbet y busca y exilia, vuélvete un disociado absoluto en donde tú puedas tener un estado mental medio raro de calma todo el día. Estar con los demás me incomoda, porque ¿qué quiere decir? Que yo no estoy sola con mi torrecita, sino que hay otra persona a la que yo impacto de manera positiva o de manera negativa y que me tiene que importar, porque yo no soy Dios, ese ser como Dios, pero este ser como Dios en donde el mundo entero debe estar a mi servicio y yo estoy contigo porque quiero tener paz. No, yo estoy contigo porque me quiero incomodar, porque estoy dispuesta a incomodarme en mi torrecita de Babel, en donde yo quiero que todo se acomode como a mí me da la gana. Y soy intolerante si me toca hacer la fila en Pomona, perdón, en Carulla, ¿verdad? Porque es que tiene que ser como yo quiero y el clima tiene que ser como yo quiero. O si no me voy a quejar y voy a empezar a estar huraña, y es que estoy estresada. Entonces te tengo que tratar mal porque estoy estresada. Tú no tienes por qué tratar mal a nadie.
Entonces, eh, esto es el mundo en el que estamos viviendo, pero esto empieza adentro de nosotros. A mí me encanta el pequeño camino de Santa Teresita porque es la total entrega de no estar prefiriendo estados mentales. Como dice Jesús, aquí estoy para hacer tu voluntad. Me diste un cuerpo. En el Antiguo Testamento la oración era me diste un oído, porque era escucha Israel. Aquí es me diste un cuerpo. Y nuestro cuerpo hace un montón de cosas. Tenemos heridas, tenemos diferentes estados mentales. Que queremos es vivir exiliando y disociándonos y estar trabajando todo el día sin ni siquiera escuchar nuestro cuerpo. Nos hemos convertido, queriendo ser como dioses, en unos descorpóreos, en donde estamos trabaje y trabaje y trabaje y no podemos ni siquiera dormir porque mañana tengo que hacer esta presentación y tiene que estar perfecta. Tengo que ser como Dios. ¿Y por qué tiene que ser perfecta? Porque vivimos en un mundo con tanto desentendimiento que me van a tratar mal si me equivoco, pero desde que tenía 3 años. Entonces, díganme si no, estamos construyendo un camino hacia un cielo que no existe, que es este perfeccionismo despiadado, y estamos construyendo los unos contra los otros. Y vamos y nos confesamos, ¿de qué? ¿Nos confesamos de esto? ¿De que me trato mal? ¿De que no me soporto ser un ser humano? ¿De que no tengo humildad? Porque ese es el pecado original. Unas criaturas que dijeron que jartera ser criaturas y tener que hacer caso. Yo prefiero decidir si como de un árbol o del otro. Y empezó la independencia y la autonomía y la construcción. Y en ese momento empezaron a sentir vergüenza, que es lo contrario de la misericordia y la compasión. Vergüenza, ¿por qué? Porque en mí misma no soy perfecta. Y ese es el pecado. El amor despide la vergüenza. Dime qué tanta vergüenza tienes y te diré qué tanto te tratas de construir a ti mismo. Y el cristianismo consiste en la conversión de ese mundo, de la construcción de mí misma, con un libreto ahí medio raro de convertirme en un ser extraterrestre que no siente, en donde exilio el corazón y ya no hay tiempo ni siquiera para el corazón porque hay que ser matemáticos, y empezar a convertirnos hacia cómo me relaciono yo conmigo y con los demás. Y bueno, ahí nos quedamos por hoy, eh, porque, bueno, el tema es largo y vamos a ir despacio, vamos a irlo saboreando, porque lo que yo quiero es que este tema sea, pues, lo más concreto, o sea, bajarlo, que deje de ser una cosa abstracta, esto del Espíritu Santo, y que se vuelva algo muy concreto, porque eso es lo que hace el Papa Benedicto XVI. Estamos creando, pues esto es como consecuencia de, todos somos como manifestaciones del pecado original, ¿no? De ese deseo de estarnos como creando como dioses, pero en una autorrealización individual, en donde el otro no es alguien que justamente me saca de mi aislamiento, me ayuda a alcanzar este potencial relacional que es, que es el que debemos liberar. O sea, creo que el corazón quedó como en coma con el pecado original y lo que Dios hace es despertarlo del coma. Y no hemos entendido eso y fíjense que hay países en donde ya el vivir en pareja, el tener hijos, ya no es una opción, ya es algo totalmente secundario y nos hemos dedicado solamente a esto de Homo sapiens, ¿no? Somos seres racionales en vez de seres relacionales y vemos hasta qué grado puede llegar este
en nuestro intento por serlo, perdemos nuestra humanidad y nos volvemos despiadados, despiadados como padres de familia, despiadados con nosotros mismos. Yo quisiera que miremos hoy cómo nos relacionamos con nosotros mismos, porque ahí empieza todo. Estela, me encanta porque sí, a veces se podría entender así, ¿no? Que yo estoy diciendo que lo que hay es que consentir. Y no, fíjense que San Pablo es muy claro en que está el hombre interior y está el hombre viejo. Y el hombre viejo, desde el punto de vista de este tema que estamos tratando de Pentecostés, es el hombre que trata de construir su propia escalerita al cielo, ¿no? Entonces, es el hombre viejo que quiere tener siempre la razón, el que quiere hacer todo perfecto para que siempre la gente me admire, el que se pone bravísimo si no me hacen caso. O sea, todos estos defectos de carácter que son nuestras cualidades tratando de construirnos al margen de Dios, ¿no? Y, y también pues tenemos todas estas partes que tratan de aliviar lo mal que nos sentimos de no ser como dioses en esta construcción errónea de Dios. Entonces, pues toda clase de adicciones, o sea, todas estas cosas a las que nuestro hombre viejo le echa incienso todos los días. Entonces, la ansiedad, el estrés, pues no se trata de que ahora me entregue en manos del hombre viejo, pero tampoco de tratarlo a las patadas. Se trata de comprender qué es lo que está tratando de hacer y ayudarle para ir con él como va el buen samaritano y lo toma con amor y lo sana, ¿no? Entonces, el Jesús está en nuestra vida para sanarnos, no para tolerar el mal, sino para sanarlo. Así es, así es. Y fíjese que cuanto más inseguro se siente el ser humano, más prepotente es. En esta carrera para ser como dioses está esa comparación y son personas que las han humillado también tanto que ahora, antes de que me humilles, te humillo. Antes de que me llegues al corazón, coloco una puerta, una coraza para que no me puedas hacer daño. Me da mucha compasión, ¿no? Eso que menciona. Y dentro de eso, uno cree que solamente es hacia afuera que están haciendo eso, pero nos tratamos a nosotros como nos trataron y tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, importante no tomarlo personal y dejar que el otro, pues, finalmente hay adentro una inseguridad, un complejo. Las personas acomplejadas son muy dominantes, muy prepotentes, muy de tener la razón. Y creo que todos somos culpables de eso, ¿no? Creo que todos, levante la mano el que no ha sido avergonzado o el que no ha avergonzado a otro, el que ha tenido corazón de piedra frente al sufrimiento de otro. Creo que todos, todos en diferentes grados. Es como un continuo, ¿no? En donde, en donde pues todos hemos estado y en ese sentido, pues Jesús es el que ha asumido, ¿no? Él asumió en la cruz ese dolor de la soledad, del aislamiento, de la traición. Así que, claro, hay personas que tal vez lo tengan más que yo, pero tratemos de ver que en cada uno de nosotros hay semillas de lo mismo. En cada uno de nosotros hay partes que quieren que las cosas sean como yo quiero, que a veces no son capaces de conectarse con otra persona. En mayor o menor medida estamos todos hechos de lo mismo y en la medida en que nosotros también descubramos eso, podemos también tener como compasión con el otro. Todos hemos crecido inseguros, todos hemos crecido acomplejados, todos hemos crecido eh, con miedo, ¿verdad? Todos tenemos pecado original menos la Virgen María.
Bueno, mis queridos oyentes, gracias por estar aquí presentes en este programa. Me encomiendo a sus oraciones. Los invito a leer sobre el Espíritu Santo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Realmente es una persona desconocida que más se tiene que conocer. Y Dios mediante, nos vemos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.